Me llamo Carmen y tengo 72 años. Hace apenas una semana, mi propio hijo Miguel creía que su madre era solo una vieja inútil que podía manipular como quisiera. Qué ingenuo resultó ser, cuando Miguel me torció la muñeca hasta hacerme llorar porque me resistí a avalar un crédito de $180,000 para la nueva vivienda de él y Sofía, mi nuera. Ambos pensaron que me habían vencido, creyeron que el dolor y el miedo me obligarían a rendirme, pero lo que no sabían es que, mientras fingía estar devastada, ya estaba planeando su destrucción. Y cuando 3 días después entramos al banco y Miguel vio aparecer en la pantalla del ordenador una cifra que nunca imaginó, se quedó petrificado al descubrir que su madre no era la anciana necesitada que él creía. Déjenme contarles cómo llegamos a este punto. Soy una mujer que ha dominado el arte de la invisibilidad social. Tras la muerte de Roberto, mi esposo, hace 6 años, construí meticulosamente la imagen de la viuda desvalida que todos esperaban ver. Uso ropas simples, siempre en colores apagados como beige o café. Camino despacio, aunque podría moverme perfectamente sin problema. Mi voz tiembla sutilmente cuando hablo de dinero y siempre cargo mi bastón decorativo, aunque realmente no lo necesito para nada. Todo forma parte de mi disfraz perfecto. Vivo en una casita modesta de 3 cuartos. Manejo un vehículo antiguo y cuando los vecinos me ven, murmuran entre ellos sobre la pobre Carmen que vive con una pensión ridícula. He escuchado sus comentarios compasivos. ¡Qué tristeza, tan solita! Seguramente pasa necesidades. Sus hijos deberían ayudarla más. Si conocieran la verdad, quedarían mudos de asombro. Pero esta imagen de fragilidad no es casualidad. Es una estrategia calculada porque he aprendido que cuando la gente te menosprecia, bajan la guardia y cuando bajan la guardia, revelan su verdadera naturaleza. Mi casa pequeña está en un vecindario tranquilo. Administro mis propios asuntos con manos que aparentan temblar pero que son firmes como el granito. Cuando mis hijos me visitan, siempre interpreto el papel de la madre sacrificada que vive para ellos. Les cocino sus platos favoritos, les presto dinero cuando lo solicitan, dinero que se queja más regresarán, y escucho con paciencia infinita sus problemas mientras asiento comprensivamente. Todo esto mientras observo, analizo y archivo mentalmente cada detalle de sus verdaderas intenciones. Miguel, mi hijo mayor, tiene 38 años y siempre ha sido codicioso. Pero de esa manera peligrosa, donde la codicia no viene acompañada de trabajo genuino o inteligencia real. Se casó con Sofía hace 4 años, una mujer de 30 años que desde el primer encuentro me evaluó como si fuera un obstáculo en su camino hacia una vida mejor. Ella es de esas personas que te abraza mientras calcula cuánto vales, que te sonríe mientras planea cómo aprovecharse de ti. Durante estos años he observado cómo desarrollaban una relación calculadora conmigo. Por un lado, me trataban con esa falsa dulzura que se reserva para los ancianos que consideran inútiles. Pero por otro lado, siempre estaban midiendo, evaluando, preguntando sutilmente sobre mi situación económica. Las visitas de Miguel y Sofía se intensificaron en los últimos meses. Pero no por preocupación genuina por mi bienestar. Llegaban con postres baratos del mercado, fingían interés en mi salud y luego inevitablemente la conversación derivaba hacia el tema del dinero. «Mamá, ¿estás segura de que estás bien económicamente?», preguntaba Miguel con esa voz que simulaba preocupación. «Deberías pensar en el futuro. ¿En qué pasará cuando necesites más cuidados?», añadía Sofía, acariciando mi mano con una ternura que me revolvía el estómago porque podía ver la falsedad detrás de sus ojos. Yo asentía débilmente. Suspiraba profundamente y murmuraba cosas como: «Ay, hijos, sin ustedes no sé qué haría». Durante estos meses perfeccioné mi actuación. Me quejaba de dolores imaginarios, mencionaba facturas que me preocupaban, hablaba de lo costoso que estaba todo. Incluso dejé algunas cuentas sin pagar deliberadamente para que las vieran cuando venían. Quería que creyeran completamente que era una carga, una anciana en decadencia que dependía de su bondad y funcionó perfectamente. Sus miradas se volvieron más calculadoras, sus preguntas más directas y sus intenciones más transparentes. Pero lo que no sabían es que cada palabra, cada gesto, cada insinuación estaba siendo registrada en mi memoria como evidencia para el momento perfecto. El momento decisivo llegó hace exactamente 10 días, un jueves por la tarde que jamás olvidaré. Miguel y Sofía llegaron a mi casa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y una carpeta llena de documentos que traían bajo el brazo como si fuera un tesoro. «Mamá, tenemos noticias maravillosas», anunció Sofía con esa voz empalagosa que usaba cuando quería algo importante. «Encontramos la casa de nuestros sueños». Se sentaron en mi pequeña sala, en ese sofá desgastado que he mantenido deliberadamente para reforzar mi imagen de mujer con pocos recursos, y desplegaron fotografías de una mansión espectacular en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. «Mira qué hermosura, mamá», decía Miguel mientras pasaba las fotos una por una como si estuviera hipnotizándome. 4 habitaciones, 3 baños completos, jardín amplio, alberca, cochera para 3 autos. Es perfecta para formar una familia grande. Sofía sentía vigorosamente y agregaba detalles que sonaban ensayados.
Y tiene una habitación en la planta baja que sería perfecta para ti, mamá. Podrías venir a vivir con nosotros. Estarías mucho mejor atendida. La forma en que lo dijo me hizo entender inmediatamente que esa habitación sería más bien mi prisión dorada, el lugar donde me tendrían controlada mientras decidían qué hacer conmigo y mi supuesto poco dinero. Durante 20 minutos escuché su presentación perfectamente coordinada. Hablaban de hipotecas, de tasas de interés, de oportunidades únicas que no se podían dejar pasar. Es una ganga, mamá, insistía Miguel. Normalmente una casa así costaría 250,000, pero por problemas del vendedor anterior la conseguimos por 180,000. Sofía complementaba, solo necesitamos un aval con buen historial crediticio. Alguien de confianza, y pensamos inmediatamente en ti. La trampa estaba tan bien construida que casi me dieron ganas de aplaudir su actuación. Fingí estar abrumada por la información, como era de esperarse de una anciana que supuestamente no entendía de finanzas complicadas. No sé, hijos, murmuré con voz temblorosa. Eso de ser aval suena muy serio. ¿Qué significa exactamente? Miguel se acercó más. Tomó mis manos entre las suyas con una ternura falsa que me revolvía el estómago y me explicó con esa paciencia condescendiente que se usa con los niños pequeños. Significa que, si por alguna razón nosotros no pudiéramos pagar, tú responderías por nosotros. Pero eso nunca va a pasar, mamá. Yo tengo un trabajo estable, Sofía también trabaja. Tenemos todo calculado. Pero ¿y si algo sale mal? Pregunté interpretando a la perfección el papel de la anciana preocupada. ¿Qué pasaría con mi casa, con mis cosas? Sofía intercambió una mirada rápida con Miguel, una de esas miradas que creían que yo no notaba, pero que capté perfectamente. Ay, mamá, no va a pasar nada malo, respondió Sofía con una risita nerviosa. Además, piénsalo así, si algo terrible e improbable llegara a ocurrir, nosotros nos haríamos cargo de ti completamente. Nunca te faltaría nada. Era su forma elegante de decirme que, si las cosas salían mal, me quitarían todo lo que tengo y me convertirían en su dependiente total. Esa noche, después de que se fueron prometiendo volver al día siguiente para ayudarme a entender mejor los papeles, me senté en mi cocina con una taza de té y analicé cada palabra de la conversación. No era solo una estafa financiera simple, era un plan mucho más sofisticado. Primero, me convertirían en aval de una propiedad que probablemente costaba mucho más de lo que decían. Segundo, una vez que firmara, encontrarían la manera de incumplir el préstamo deliberadamente. Tercero, cuando el banco viniera por mi casa para cubrir la deuda, ellos aparecerían como mis salvadores, ofreciéndose a cuidarme en su nueva mansión, mientras se quedaban con todo lo que yo había construido durante una vida de trabajo. Era un plan brillante. Debo admitirlo, pero tenían un problema. Subestimaron completamente a su víctima. Durante los siguientes 3 días, mientras ellos creían que yo estaba considerando su generosa propuesta, yo estaba haciendo mis propias investigaciones. Llamé a Elena, mi abogada de confianza, una mujer brillante de 45 años que maneja mis asuntos legales más importantes y que es una de las pocas personas que conoce mi verdadera situación financiera. Elena, le dije por teléfono, necesito que investigues una propiedad y a 2 personas. Creo que están intentando estafarme. También contacté a Ricardo, un investigador privado discreto que Elena me había recomendado años atrás para otro asunto. Ricardo, necesito que sigas a mi hijo y a mi nuera. Quiero saber exactamente qué están haciendo, con quién se reúnen, qué papeles manejan. Y quiero que sea completamente confidencial. En 48 horas tenía un expediente completo de la estafa que estaban planeando. La casa existía, sí, pero costaba 220,000, no 180,000. Miguel y Sofía habían acordado con el vendedor quedarse con la diferencia. Además, habían estado reuniéndose con un abogado especializado en bienes raíces que les había explicado exactamente cómo funciona el proceso de ejecución hipotecaria. El sábado por la noche, cuando regresaron para la conversación final, yo ya tenía todo listo para mi propia actuación. Les preparé café, serví galletas caseras y me comporté como la abuela perfecta que finalmente había tomado una decisión. Hijos, les dije con voz temblorosa pero decidida. He pensado mucho en lo que me dijeron y tienen razón. Ustedes siempre me han cuidado, siempre han estado ahí para mí. Sus caras se iluminaron de inmediato, pero continuó. Es una decisión muy grande para una vieja como yo. Necesito leer todos los papeles con calma, entender cada palabra. Fue entonces cuando la máscara de Miguel comenzó a caerse. Mamá, ya te explicamos todo. No hay nada complicado que entender. Solo necesitas firmar aquí, dijo señalando las líneas marcadas en los documentos. Su tono ya no era el del hijo paciente. Había una urgencia, una presión que no había estado ahí antes. Sofía se puso más nerviosa. Es que el vendedor nos está presionando, Carmen. Si no cerramos el trato este fin de semana, podríamos perder la casa. Mentira tras mentira, presión tras presión.
Entiendo la urgencia, hijos, respondí manteniendo mi voz suave, pero es que no veo bien estos números pequeños. Déjenme ir por mis lentes de lectura. Me levanté lentamente, como lo haría cualquier anciana, y caminé hacia mi habitación. Pero en lugar de buscar lentes, tomé mi teléfono y envié un mensaje de texto previamente preparado. Ya comenzó. Activen el plan. Cuando regresé a la sala, con mis lentes puestos, la tensión en el ambiente había cambiado completamente. Miguel y Sofía habían dejado de susurrar, pero podía ver en sus ojos esa impaciencia mal disimulada que tienen los estafadores cuando sienten que su víctima se les está escapando. Me senté lentamente en mi silla favorita, esa mecedora vieja que chirría un poco, y comencé a revisar los papeles con la meticulosidad exagerada de una anciana que supuestamente no entiende nada de finanzas. A ver, aquí dice que la propiedad vale 180,000, murmuré acercándome los papeles a los ojos como si me costara trabajo leer. Pero aquí abajo hay otros números que no entiendo. Miguel se acercó inmediatamente con esa sonrisa forzada que ya no engañaba a nadie. Mamá, esos son números técnicos del banco, impuestos, comisiones. No tienes que preocuparte por eso. Pero yo seguí insistiendo, interpretando a la perfección el papel de la vieja confundida. Es que no entiendo por qué aquí dice una cantidad y acá otra. En mis tiempos, cuando tu padre y yo compramos esta casa, los números eran más claros. Sofía intervino con esa voz melosa que ya me tenía harta. Ay, Carmen, es que ahora todo es más complicado por las regulaciones del gobierno. Lo importante es que nosotros nos hacemos cargo de todo. Durante los siguientes 30 minutos mantuve esa danza de fingir leer, hacer preguntas inocentes y mostrarme abrumada por la complejidad de los documentos. Pero cada pregunta que hacía era estratégica, diseñada para hacerlos revelar más detalles de su plan. ¿Y si ustedes se divorcian?, pregunté de repente. Como si fuera una preocupación que acabara de ocurrírseme. ¿Qué pasaría con la casa y conmigo como aval? La pregunta los tomó por sorpresa. Miguel tartamudeó. Mamá, ¿por qué dices esas cosas? Nosotros estamos muy bien. Pero Sofía me miró con una frialdad que confirmó mis sospechas. Ni siquiera entre ellos había confianza real. Seguí presionando con preguntas aparentemente ingenuas pero devastadoramente precisas. ¿Y si uno de ustedes pierde el trabajo? ¿Y si se enferman? ¿Y si hay una crisis económica como la que vivimos hace unos años? Con cada pregunta, sus respuestas se volvían más vagas, más evasivas, más desesperadas. Era como ver a dos malos actores tratando de improvisar un guión que se les desmoronaba en las manos. Mamá, no puedes vivir pensando en todo lo malo que podría pasar, dijo Miguel y por primera vez escuché irritación real en su voz. Tienes que confiar en nosotros. Ahí fue cuando decidí jugar mi primera carta fuerte. Hijos, les dije con voz quebrada, es que tengo miedo. Soy una vieja sola y si algo sale mal, ¿qué va a ser de mí? Me permití que las lágrimas aparecieran en mis ojos. Lágrimas reales porque aunque estaba actuando, la traición de mi propio hijo sí me dolía en el fondo del corazón. Es que esta casa es lo único que tengo. Si la pierdo, me quedo en la calle. Era el momento perfecto para que cualquier hijo verdadero me consolara, me abrazara, me asegurara que jamás me dejaría desamparada. Pero Miguel no hizo nada de eso. En cambio, se puso de pie bruscamente y comenzó a caminar de un lado al otro de mi pequeña sala como un animal enjaulado. Mamá, estás siendo ridícula. Te estamos ofreciendo la oportunidad de vivir en una casa hermosa, de estar cuidada, de formar parte de algo mejor. Su voz había subido de volumen y ya no había ni rastro de la paciencia fingida. Pero siempre tienes que complicar todo, siempre tienes que ser tan negativa. Sofía trató de calmarlo, pero yo pude ver el pánico en sus ojos. Se daban cuenta de que su plan perfecto se estaba desmoronando. Fue entonces cuando Sofía cambió de estrategia y decidió jugar la carta emocional. Se acercó a mi silla, se arrodilló junto a mí y tomó mis manos con una ternura tan falsa que me dieron ganas de apartarme de inmediato. Carmen, me dijo con voz suave, entiendo tus miedos. Es normal que una mujer de tu edad se sienta insegura. Cada palabra estaba calculada para sonar maternal, pero el efecto era el opuesto. Pero piénsalo así, nosotros somos tu familia. Miguel es tu hijo, tu sangre. ¿Crees realmente que te haríamos daño? Era una manipulación psicológica perfecta, usando mi amor maternal contra mí. Además, continuó Sofía, piensa en los nietos que podrías tener en esa casa grande. Podrías tener tu propio jardín, tu propia habitación con baño privado. Podrías pasar tus últimos años rodeada de familia. No aquí sola en esta casa vieja, que cada día necesita más reparaciones. Era cruel cómo usaba mi soledad y mi edad como armas contra mí. Pero lo que ella no sabía es que cada palabra estaba siendo grabada por el dispositivo diminuto que Elena había instalado en mi collar. Un collar que parecía una simple joya de anciana, pero que era en realidad tecnología de puntas. Dejé que el silencio se extendiera por unos segundos, como si estuviera considerando profundamente sus palabras. Luego suspiré profundamente, como si hubiera tomado una decisión dolorosa pero necesaria. Tienen razón, murmuré finalmente. Soy una vieja tonta que se asusta por todo. Ustedes son mi familia, son lo único que tengo en este mundo.
Vi cómo sus caras se relajaban inmediatamente, como intercambiaban miradas de triunfo. Pensaron que habían ganado. Pero, añadí levantando un dedo tembloroso, necesito una noche más para pensarlo. Es una decisión muy grande para mi cabecita vieja. Miguel estaba a punto de protestar, pero Sofía le puso una mano en el brazo para detenerlo. Ella era más inteligente, sabía que presionar demasiado podría arruinar todo. Por supuesto, Carmen, dijo con una sonrisa radiante. Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda que la oportunidad no va a durar para siempre. Esa noche, después de que se fueron, llamé inmediatamente a Elena. Ya tengo todo lo que necesito de esta primera fase, le dije. Las grabaciones están perfectas, ahora necesito que prepares la segunda parte del plan. Elena, que conocía mi verdadera naturaleza mucho mejor que mis propios hijos, se rió suavemente al teléfono. Carmen, a veces me das miedo, pero también me da mucha satisfacción ver cómo les das su merecido a los estafadores. Al día siguiente, domingo por la mañana, les envié un mensaje de texto a Miguel y Sofía. Hijos, ya tomé mi decisión, estoy lista para firmar. Vengan cuando puedan. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Perfecto, mamá, estaremos ahí en una hora. Qué emocionante. Podía imaginar sus caras de júbilo, sus abrazos de celebración, su sensación de victoria total. Si hubieran sabido lo que realmente los esperaba, habrían salido corriendo en dirección opuesta. Pasé esa hora preparándome meticulosamente. Me puse mi vestido café más viejo, el que me hacía ver especialmente frágil y desvalida. Me arreglé el pelo de manera descuidada, como lo haría una anciana que ya no se preocupa por su apariencia. Incluso practiqué mi temblor de manos y mi caminar vacilante. Pero por dentro estaba más alerta y más fuerte que nunca. Era como un cazador esperando el momento perfecto para cerrar la trampa. Cuando Miguel y Sofía llegaron ese domingo por la mañana, traían consigo una energía eufórica que resultaba casi cómica. Entraron a mi casa como conquistadores que llegan a reclamar su territorio, cargando carpetas, bolígrafos especiales y hasta una botella de vino barato para celebrar. «Mamá, qué día tan hermoso», exclamó Miguel con una sonrisa que le llegaba de oreja a oreja. «Es el día perfecto para cambiar nuestras vidas para mejor». Sofía llevaba puesto un vestido azul brillante que jamás había usado antes en mi presencia. Como si quisiera celebrar por adelantado su victoria. Me comporté exactamente como esperaban, la anciana nerviosa pero resignada que, finalmente había tomado la decisión correcta. «Ay, hijos», les dije con voz temblorosa, mientras los hacía pasar a la sala. «No dormí nada anoche pensando en todo esto. Pero tienen razón, ustedes saben más que yo de estas cosas modernas». Les serví café en mis tazas más viejas. Esas de porcelana despostillada que había reservado específicamente para esta ocasión, reforzando mi imagen de mujer con pocos recursos y muchas preocupaciones. Miguel desplegó los documentos sobre mi mesa de centro con la ceremonia de alguien que está a punto de firmar un tratado histórico. «Mira, mamá, aquí está todo perfectamente organizado. Solo necesitas firmar en estas 3 páginas que ya marqué con una X». Señaló las líneas con un bolígrafo dorado que seguramente había comprado especialmente para la ocasión. «Es muy simple, solo tu nombre y la fecha. En menos de 5 minutos todo estará listo». Sofía agregó con esa voz melosa que ya me tenía completamente harta. «Y después podemos ir a celebrar con un almuerzo rico. ¿Qué te parece?». Tomé el primer documento con manos que fingía que temblaban y comencé a leer lentamente, moviendo los labios como lo hacen las personas mayores cuando se concentran mucho. «A ver», murmuré, «aquí dice que yo me comprometo a hijos». Estas palabras tan complicadas me marean. Era una actuación perfecta de la anciana abrumada por la jerga legal, pero en realidad estaba leyendo cada cláusula con la precisión de un abogado experimentado. Y lo que vi confirmó todas mis sospechas. No era solo un aval simple, sino una garantía total que incluía todos mis bienes presentes y futuros. «Mamá, no necesitas leer todo eso», interrumpió Miguel con una impaciencia que ya no podía disimular completamente. «Confía en nosotros, ya revisamos todo con nuestro abogado, es estándar, completamente normal». Pero yo seguí con mi teatro, señalando párrafos específicos y haciendo preguntas que sonaban ingenuas, pero que en realidad eran devastadoramente precisas. «Aquí dice algo sobre bienes muebles e inmuebles». «¿Qué significa eso exactamente? ¿Se refiere también a mis cosas personales?». Sofía intercambió una mirada nerviosa con Miguel antes de responder. «No, Carmen, eso es solo formalidad legal. Se refiere únicamente a la casa, nada más». Mentira número 53. Pero quien contaba ya además añadió con una risita forzada. «Ni siquiera va a ser necesario usar esa cláusula porque nosotros vamos a pagar todo religiosamente». Miguel asintió vigorosamente. «Exacto, mamá, es solo un papel que pide el banco. Pero nunca va a pasar nada malo». Seguí fingiendo leer durante otros 10 minutos, haciendo pausas dramáticas y suspiros preocupados, hasta que finalmente declaré: «Bueno, hijos, si ustedes dicen que está bien, entonces debe estar bien». Tomé el bolígrafo con una mano que exageré que temblaba y me acerqué al primer documento.
pero justo cuando estaba a punto de firmar, me detuve abruptamente. ¡Ay, qué tonto soy!, exclamé como si acabara de recordar algo crucial. No puedo firmar sin mis lentes de lectura buenos. Estos que tengo puestos son para ver de lejos. Miguel resopló con frustración apenas contenida. Mamá, ya revisaste todo, no necesitas otros lentes para firmar tu nombre, pero yo ya me estaba levantando lentamente de mi silla, interpretando a la perfección el papel de la anciana obsesiva con los detalles. No, hijo, mi doctora siempre me dice que para firmar documentos importantes necesito mis lentes especiales. Dame un minutito. Me dirigí hacia mi habitación con pasos lentos y vacilantes, mientras escuchaba sus susurros desesperados detrás de mí. Una vez en mi habitación, actué rápidamente. Envié un mensaje de texto codificado a Elena. Los peces están en la red. También activé la segunda grabadora que tenía escondida en mi cartera, porque sabía que lo que venía después iba a ser la parte más crucial de toda la evidencia. Cuando regresé a la sala con mis lentes especiales, que en realidad eran exactamente iguales a los que ya tenía puestos, encontré a Miguel caminando nerviosamente de un lado al otro, mientras Sofía revisaba compulsivamente su teléfono. Perdón por la demora, hijos, dije con mi voz más dulce y anciana. Ya saben cómo somos los viejos con nuestras manías. Me senté nuevamente y tomé el bolígrafo, acercándome al primer documento. Pero entonces, como si fuera una ocurrencia completamente espontánea, levanté la vista y los miré con ojos llenos de amor maternal fingido. Antes de firmar, dije suavemente, ¿me pueden prometer algo? Sus caras se tensaron inmediatamente, como si presintieran que algo no iba bien. ¿Qué cosa, mamá?, preguntó Miguel con voz cautelosa. Prométanme, continué con voz quebrada por la emoción fingida, que si algo sale mal, si tienen problemas para pagar, me van a avisar inmediatamente. No quiero que sufran en silencio, tratando de protegerme, era la trampa perfecta. Cualquier hijo real habría aprovechado ese momento para tranquilizar genuinamente a su madre, para asegurarle que jamás la defraudarían. Pero estos dos estafadores cayeron directamente en mi red. Sofía fue la primera en responder, y sus palabras fueron como oro puro para mi grabación. Ay, Carmen. Por supuesto, pero la verdad es que, si llegáramos a tener problemas, tú estarías mucho mejor viviendo con nosotros en la casa nueva que aquí sola. Miguel complementó la declaración con una honestidad bruta que me heló la sangre. Exacto, mamá, y si por alguna razón tuviéramos que usar tu casa como garantía, nosotros nos haríamos cargo de ti completamente. Te daríamos un lugar donde vivir y nunca te faltaría comida ni cuidados. Ahí estaba la confesión completa de sus intenciones reales. No solo planeaban usar mi casa como garantía, sabiendo que no podrían pagar, sino que ya habían calculado convertirme en su dependiente total una vez que me quitaran todo. Era un plan diabólico de esclavitud disfrazada de amor filial. Pero mantuve mi expresión de anciana conmovida por su generosidad y murmuré, ¡ay, hijos, qué buenos son conmigo! No sé qué haría sin ustedes. Finalmente, con gran ceremonia y temblor fingido en las manos, firmé el primer documento, luego el segundo, y cuando llegué al tercero, el más importante, el que me convertía en responsable total de la deuda, hice una pausa dramática. Este último papel se ve más complicado, observé. ¿Están seguros de que es necesario? La desesperación en sus ojos era casi palpable. Sí, mamá, dijeron casi al unísono, es el más importante de todos. Firmé también el tercer documento, y en el momento en que puse la fecha, Miguel y Sofía literalmente suspiraron de alivio. Listo, exclamó Miguel, recogiendo los papeles como si fueran billetes de lotería ganadores. Ya está todo resuelto. Sofía me abrazó con una efusividad que me dio náuseas. Carmen, eres la mejor suegra del mundo, no sabes la felicidad que nos has dado. Incluso abrieron la botella de vino barato y sirvieron 3 copas, brindando por el futuro brillante que nos espera a todos. Durante los siguientes 30 minutos, mantuvieron una conversación eufórica sobre los planes para la casa nueva, sobre cómo iba a ser mi habitación, sobre las fiestas familiares que íbamos a tener. Todo era mentira, por supuesto, pero los dejé fantasear mientras yo mentalmente repasaba cada elemento de mi contraataque. Cuando finalmente se fueron, cargando los documentos firmados como trofeos de guerra, me despedí desde la puerta con lágrimas en los ojos y una sonrisa temblorosa. Que Dios los bendiga, hijos, espero que todo salga bien. En el momento en que su auto desapareció por la esquina, mi expresión cambió completamente. Entré a mi casa, cerré la puerta con llave y me dirigí directamente al teléfono. Elena, dije cuando ella contestó, ya está todo listo. Tengo las firmas, tengo las grabaciones y tengo las confesiones de sus intenciones reales. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego Elena se rió con esa risa que reservaba para los momentos de triunfo legal absoluto. Carmen, eres una mujer peligrosa, me da lástima tu hijo, pero se lo buscó.
Los siguientes 3 días fueron una obra maestra de paciencia y planificación estratégica, mientras Miguel y Sofía celebraban su supuesta victoria, corriendo de un lado al otro, haciendo trámites bancarios y presumiendo con sus amigos sobre su próxima mansión. Yo me movía silenciosamente como una araña tejiendo la telaraña perfecta. Cada mañana despertaba con una sensación de poder que no había experimentado en años, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, yo controlaba completamente el tablero de juego. El martes por la mañana, Elena vino a mi casa disfrazada como una trabajadora social del gobierno. Llevaba una carpeta oficial, una identificación falsa y la actitud aburrida de alguien que hace visitas rutinarias a personas mayores. Si alguien la hubiera visto, habría pensado que era solo otra burócrata haciendo inspecciones de bienestar social. Pero en realidad estábamos refinando cada detalle de mi venganza. Las grabaciones son perfectas, me informó mientras revisaba los audios en su dispositivo. Tienes confesiones explícitas de fraude, manipulación emocional y planes premeditados de despojarte de tus bienes. Elena había trabajado toda la noche preparando un expediente que haría temblar a cualquier fiscal. Mira esto, me dijo, mostrándome fotografías de alta resolución que Ricardo había tomado de Miguel y Sofía reuniéndose con su abogado cómplice. Los tenemos entrando y saliendo del bufete de abogados 3 veces en 2 semanas. Siempre con documentos relacionados con ejecuciones hipotecarias. También tenía copias de mensajes de texto entre ellos que Ricardo había obtenido de manera completamente legal a través de contactos en las compañías telefónicas. Los mensajes eran devastadores. Hablaban de mí como la vieja tonta, calculaban cuánto tiempo les tomaría deshacerse de ella, y hasta discutían planes para vender mis pertenencias. Pero esto es solo el aperitivo. Continuó Elena con una sonrisa que me daba escalofríos de satisfacción. La verdadera sorpresa viene mañana en el banco. Me explicó que había estado trabajando con el gerente del banco, un hombre llamado Fernando, que había sido compañero de universidad de Elena y que tenía una reputación impecable en la industria financiera. Fernando está indignado con la situación. Dice que ha visto muchos casos de abuso financiero contra ancianos, pero nunca uno tan descaradamente planificado como este. El miércoles por la tarde recibí la llamada que estaba esperando. Era Miguel, con una voz que trataba de sonar casual pero que no podía ocultar su nerviosismo. Mamá, necesitamos que vengas al banco mañana para finalizar algunos papeles. Es solo una formalidad, pero tu presencia es necesaria. Fingí la confusión apropiada. ¿Más papeles, hijo? Pensé que ya habíamos terminado con todo eso el domingo. Su respuesta fue evasiva. Sí, pero el banco necesita confirmar algunos detalles contigo directamente. Es protocolo estándar. Sofía se escuchaba de fondo, susurrándole instrucciones que no podía distinguir claramente. Esa noche no pude dormir, pero no por ansiedad sino por anticipación pura. Era como la víspera de Navidad, pero en lugar de regalos iba a recibir justicia. Me levanté temprano, me vestí cuidadosamente con mi ropa de anciana más convincente, practiqué mis expresiones de confusión y mi caminar vacilante. Incluso me puse un poco de maquillaje para parecer más pálida y frágil. Cada detalle era importante porque sabía que esta sería la actuación más crucial de mi vida. A las 10 de la mañana del jueves, Miguel llegó a recogerme. Venía solo porque, según me explicó, Sofía tenía una cita médica importante que no podía cancelar. Mentira evidente, probablemente ella estaba demasiado nerviosa para enfrentar lo que creían que sería la formalidad final de su estafa. Durante el trayecto al banco, Miguel intentó prepararme para lo que me esperaba. Mamá, el gerente va a hacerte algunas preguntas sobre tu situación financiera. Solo responde con honestidad. No trates de impresionar a nadie ni de ocultar nada. ¿Qué tipo de preguntas, hijo? Le pregunté con voz inocente. Cosas normales. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? Si tienes otras deudas, si entiendes las responsabilidades de ser aval. Es protocolo del banco, nada personal. Lo que Miguel no sabía es que esas preguntas eran exactamente las que yo había sugerido a Fernando, diseñadas específicamente para crear el momento perfecto para mi revelación. Y si no sé responder a alguna pregunta, insistí. No te preocupes, mamá, yo estaré ahí para ayudarte con cualquier cosa que no entiendas. Cuando llegamos al banco, Fernando nos estaba esperando en su oficina. Era un hombre distinguido de unos 55 años, con esa presencia autoritaria que inspira confianza inmediata. Su oficina estaba arreglada perfectamente para la ocasión, documentos organizados, computadora encendida y una atmósfera de seriedad profesional que hizo que Miguel se pusiera visiblemente más nervioso. Buenos días, señora Carmen, me saludó Fernando con cortesía perfecta. Es un placer conocerla finalmente, he escuchado mucho sobre usted. La reunión comenzó de manera rutinaria, con Fernando explicándome los términos del préstamo y las responsabilidades de un aval. Yo interpreté a la perfección el papel de la anciana abrumada pero cooperativa.
Haciendo preguntas básicas y mostrando la confusión apropiada ante los términos técnicos, Miguel intervenía constantemente tratando de acelerar el proceso y minimizar cualquier complicación. Mamá entiende todo perfectamente, decía cada vez que yo hacía una pausa para procesar la información. Fue entonces cuando Fernando hizo la pregunta crucial. Señora Carmen, para completar este proceso, necesito verificar su situación financiera actual. ¿Podría proporcionarme información sobre sus cuentas bancarias y activos? Miguel se tensó inmediatamente. ¿Es realmente necesario?, preguntó. Ella es una pensionada simple, no tiene mucho que declarar. Fernando lo miró con una seriedad que habría intimidado a cualquiera. Señor, cuando alguien se convierte en aval de una cantidad tan significativa, el banco está obligado por ley a verificar su capacidad financiera real, por supuesto. Respondí con voz temblorosa, fingiendo estar nerviosa por tener que revelar mismo de estos recursos. No tengo mucho, pero puedo mostrarles lo que tengo. Saqué de mi cartera una libreta de ahorros vieja y descolorida, la misma que había usado durante años para mantener mi charada de pobreza. Esta es mi cuenta principal, dije entregándosela a Fernando con manos que fingía que temblaban. Ahí está todo lo que tengo. Fernando tomó la libreta y la abrió ceremoniosamente. Durante unos segundos que parecieron eternos, estudió los números en silencio. Luego levantó la vista hacia su computadora y comenzó a teclear. Miguel se inclinó hacia adelante tratando de ver los números, pero desde su ángulo no podía distinguir nada claramente interesante, murmuró Fernando después de unos momentos. Señora Carmen, ¿está usted segura de que esta es su única cuenta bancaria? Sí, señor, respondí con la inocencia perfecta. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Fernando me miró por encima de sus lentes con una expresión que mezclaba sorpresa profesional con algo que parecía admiración. No hay ningún problema, señora, de hecho es todo lo contrario. Se volvió hacia su computadora y giró la pantalla para que tanto Miguel como yo pudiéramos verla claramente. Según nuestros registros, usted tiene cuentas en 4 bancos diferentes con un saldo total combinado de aproximadamente $3.200.000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel se quedó completamente paralizado, con la boca abierta y los ojos fijos en la pantalla como si estuviera viendo un fantasma. Los números estaban ahí, claros e incontrovertibles. Cuenta tras cuenta, inversión tras inversión. Un patrimonio que él jamás había imaginado que existiera, además. Continuó Fernando disfrutando claramente del momento. Tiene propiedades de inversión en 3 estados diferentes, un portafolio diversificado de acciones y bonos, y un fideicomiso establecido hace 6 años que genera ingresos pasivos de aproximadamente 18,000 mensuales. Pero, tartamudeó Miguel, mamá, tú siempre dijiste que vivías con una pensión miserable. Te quejabas de las cuentas, del dinero que no te alcanzaba. Su voz se quebró en la última palabra, como si finalmente entendiera la magnitud de su error. Fernando intervino con una sonrisa profesional que tenía un filo peligroso. Señor, su madre es lo que nosotros llamamos una inversionista discreta. Hay muchas personas mayores que prefieren mantener un perfil bajo respecto a su verdadera situación financiera. Yo mantuve mi expresión de anciana confundida, como si no entendiera por qué todos parecían tan sorprendidos. ¿He hecho algo malo?, pregunté con voz pequeña. Es que mi difunto esposo siempre me dijo que era mejor no presumir el dinero que uno tiene. Fernando asintió comprensivamente. Su esposo era un hombre muy sabio, señora Carmen. La discreción financiera es una virtud que pocos practican hoy en día. La revelación continuó implacable mientras Fernando leía más detalles de mi patrimonio. Cada cifra era como un martillazo demoledor en la conciencia de Miguel. Su rostro había pasado por todas las tonalidades posibles, desde el blanco fantasmal hasta el rojo de la vergüenza más profunda. Era fascinante observar cómo su mundo se desmoronaba pieza por pieza, revelación tras revelación. Finalmente Miguel logró articular con voz estrangulada. Pero mamá, ¿por qué vivías como si no tuvieras dinero? ¿Por qué pedías préstamos para las reparaciones de la casa? Me volví hacia él con la calma de alguien que ha esperado este momento durante años. Hijo mío, le respondí con voz suave pero implacable. Tu padre me enseñó que la mejor manera de conocer verdaderamente a las personas es ver cómo se comportan cuando creen que no tienes nada que ofrecerles. El golpe fue certero y devastador. La comprensión total de lo que había estado haciendo durante años finalmente penetró en su cerebro. No era solo que yo tuviera dinero, era que había estado probándolo, evaluando su carácter, midiendo su amor filial genuino versus su codicia. Y él había fallado espectacularmente en cada prueba durante estos últimos años. Continué sin piedad, he estado esperando que alguno de mis hijos me visitara simplemente porque me ama, no porque necesita algo de mí. Fernando eligió ese momento para introducir el siguiente elemento de nuestra estrategia. Señor Miguel, dijo con tono profesional pero con un subtexto de reproche inconfundible. Dadas las circunstancias financieras reales de su madre, debo preguntarle, ¿está usted absolutamente seguro de que quiere proceder con este préstamo?
La pregunta sonaba inocente, pero estaba cargada de implicaciones. Si Miguel tenía algo de inteligencia emocional, este era el momento perfecto para retroceder, disculparse y tratar de salvar algo de su relación conmigo. Pero Miguel no tenía inteligencia emocional, en su lugar tenía codicia pura y desesperación. Por supuesto que queremos proceder, respondió con una agresividad que sorprendió incluso a Fernando. Mi madre ya firmó todos los papeles, ella está de acuerdo en ser aval. Su voz había adquirido un tono defensivo y ligeramente amenazante. Además, si ella tiene tanto dinero, entonces no hay ningún riesgo para nadie, ¿verdad? Era la respuesta perfecta para mis propósitos. En lugar de mostrar remordimiento o gratitud, Miguel había elegido doblar la apuesta. Había confirmado públicamente, frente a un testigo oficial del banco, que él sabía exactamente lo que estaba haciendo y que no tenía intención de detenerse. Tienes razón, hijo. Le dije con una sonrisa que él interpretó como sumisión maternal, pero que en realidad era pura satisfacción predatoria. No hay riesgo para nadie. Fernando procedió entonces con la parte más deliciosa de todo el plan. Muy bien, entonces completemos el proceso, anunció sacando una nueva carpeta de su escritorio. Señor Miguel, necesito que firme estos documentos adicionales. Miguel, todavía tambaleándose por la revelación sobre mi fortuna, tomó los papeles sin leerlos cuidadosamente. Si hubiera sido más inteligente, habría notado que, entre los documentos, había formularios de declaración jurada sobre sus intenciones, exenciones de responsabilidad y, lo más importante, autorizaciones para que el banco grabara todas nuestras conversaciones como parte de su protocolo de prevención de fraude. ¿Qué son estos papeles?, preguntó distraídamente mientras firmaba página tras página. Protocolo estándar del banco, respondió Fernando con la autoridad de alguien que ha manejado miles de transacciones similares. Declaraciones de buena fe, confirmaciones de que entiende los términos del préstamo, autorización para verificaciones crediticias adicionales. Cada firma que Miguel ponía en esos documentos era otro clavo en su propio ataúd legal. Pero él estaba demasiado abrumado por la codicia y la confusión para darse cuenta. Cuando terminamos con el papeleo, Fernando nos acompañó hasta la puerta de su oficina con la cortesía profesional perfecta. Señora Carmen, me dijo tomando mi mano entre las suyas con un respeto que era completamente genuino. Ha sido un verdadero honor conocerla. Su esposo debe haber sido un hombre muy inteligente para haberle enseñado tanto sobre finanzas y discreción. Luego se dirigió a Miguel con una expresión que había cambiado sutilmente. Señor, espero que aprecie la bendición de tener una madre tan excepcional. Durante el trayecto de regreso a mi casa, Miguel condujo en un silencio que era casi físico en su intensidad. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de procesar no solo la información sobre mi fortuna, sino también las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. Finalmente, cuando estábamos a 2 calles de mi casa, explotó: mamá, no puedo creer que me hayas mentido durante todos estos años. Pensé que estabas luchando económicamente, me preocupaba por ti. ¿Te preocupabas por mí?, le pregunté con una voz que mantenía su tono suave pero que había adquirido un filo que él nunca había escuchado antes. Es por eso que viniste con Sofía a presionarme para que firmara como aval de una casa que ustedes no pueden pagar. Es por eso que me torciste la muñeca hasta hacerme llorar cuando me negué inicialmente. Esa era tu manera de mostrar preocupación. Era la primera vez en toda esta charada que había mencionado directamente su agresión física, y el efecto fue inmediato. Miguel se puso pálido como un fantasma. Mamá, estaba muy estresado, no quise lastimarte. Su voz se desintegró en tartamudeos patéticos. Además, pensé que realmente necesitabas nuestra ayuda, que estar sola en esa casa vieja no era bueno para ti. Cada excusa sonaba más desesperada que la anterior. Y Sofía y yo pensamos que vivir con nosotros te daría una mejor calidad de vida en tus últimos años. Mis últimos años, repetí lentamente, saboreando las palabras. Ya decidiste por mí cuánto tiempo me queda de vida. El auto se detuvo frente a mi casa, pero ninguno de los dos hizo ademán de salir. Miguel, continué, y por primera vez en años usé su nombre completo en lugar de hijo o mi amor. ¿Realmente crees que no me di cuenta de que tus visitas aumentaron cuando empezaste a tener problemas financieros? ¿Crees que no noté que Sofía comenzó a hacer preguntas sobre mi testamento y mis propiedades? La confrontación, que había estado evitando durante meses, finalmente estaba ocurriendo. Pero ahora yo tenía todas las cartas en la mano. ¿Crees que soy tan tonta como para no darme cuenta de que ustedes dos estaban planeando algo cuando empezaron a hablar sobre casas, préstamos y la conveniencia de que yo viviera cuidada por ustedes? Miguel abrió la boca para protestar, pero yo continué implacablemente. ¿Y realmente pensaste que una mujer que logró construir una fortuna de más de $3 millones no iba a darse cuenta cuando su propio hijo tratara de estafarla? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente Miguel encontró su voz, pero cuando habló sonó como un niño atrapado en una mentira. Mamá, nunca quisimos estafarte, solo pensamos que sería mejor para todos.
Sí, lo interrumpí, si me robaban mi casa, si me convertían en su dependiente, si me quitaban mi independencia y mi dignidad para que ustedes pudieran vivir en una mansión que no se han ganado. La verdad estaba finalmente sobre la mesa, cruda y sin adornos. Miguel se derrumbó completamente, apoyando la cabeza en el volante como un hombre derrotado. No sabía qué hacer, murmuró. Sofía y yo tenemos tantas deudas, tantos problemas. Pensé que, si tú tenías esa casa, y si algo llegaba a pasar, nosotros podríamos cuidarte y quedarse con todo lo que tengo. Terminé la frase por él. Sí, Miguel, entiendo perfectamente lo que pensaron. Me bajé del auto con la dignidad serena de una reina que acaba de presenciar la confesión de un traidor. Miguel permaneció sentado, aferrado al volante como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. Mamá, espera, me gritó cuando me dirigía hacia la puerta de mi casa. Necesitamos hablar de esto, necesitamos arreglar las cosas. Me detuve sin voltear a verlo y respondí con una voz que era más fría que el hielo de enero. Ya no hay nada que arreglar, Miguel, ya hiciste tu elección cuando decidiste que tu madre era un obstáculo a eliminar en lugar de una persona a amar. Entré a mi casa y cerré la puerta, pero no con el portazo dramático que le esperaba. Fue un cierre suave, definitivo, final, como el sonido de una tumba, sellándose para siempre. Desde mi ventana lo vi permanecer ahí durante casi 15 minutos, probablemente esperando que yo saliera a consolarlo, a perdonarlo, a comportarme como la madre abnegada que siempre había sido. Pero esa mujer había muerto el momento en que él torció mi muñeca. La mujer que quedaba era alguien completamente diferente. Tan pronto como su auto desapareció por la esquina, marqué el número de Elena. Ya terminó la primera fase, le informé. Tengo su confesión completa grabada en el auto. Tengo su shock documentado ante mis finanzas reales y tengo su confirmación de que va a proceder con la estafa a pesar de saber la verdad. Elena se rió con esa risa que daba miedo. Carmen, eres más despiadada que cualquier abogado que conozco. Ahora viene la parte realmente divertida. Durante las siguientes 48 horas, Miguel y Sofía vivieron en una burbuja de negación y autoengaño que era fascinante de observar. Ricardo, mi investigador privado, me mantenía informada de todos sus movimientos. Habían decidido proceder con la compra de la casa como si nada hubiera pasado. Como si el descubrimiento de mi fortuna fuera simplemente un detalle interesante pero irrelevante para sus planes. Se están comportando como si hubieran ganado la lotería, me reportó Ricardo. Ayer fueron a una tienda de muebles caros y gastaron $5,000 en una sala de estar, todo a crédito. El viernes por la mañana, Sofía tuvo la audacia de llamarme por teléfono. Su voz era una mezcla tóxica de falsa preocupación y manipulación calculada. Carmen, estoy muy preocupada por ti. Miguel llegó a casa muy alterado después de la visita al banco. Dice que estás enojada con nosotros. Fingí la confusión perfecta. Enojada, no hija, no estoy enojada. Solo estoy sorprendida de que ustedes quieran proceder con la compra de la casa ahora que saben que yo no soy la anciana pobre que creían. Sofía tartamudeó por unos segundos antes de responder. Es que Carmen, el dinero no cambia nada entre nosotros te queremos igual, tengas mucho o poco. Era una mentira tan descarada que casi me dieron ganas de aplaudir su descaro. Por supuesto, hija, le respondí con dulzura venenosa. El amor verdadero no se mide en dinero. Por eso estoy segura de que, si yo fuera realmente pobre como ustedes creían, me habrían querido y cuidado exactamente igual, ¿verdad? La pregunta la dejó sin palabras porque ambas sabíamos la respuesta real. Si yo hubiera sido genuinamente la anciana indigente que ellos pensaban, jamás me habrían ofrecido vivir en su mansión nueva. Me habrían dejado pudrirme en mi casa vieja mientras ellos disfrutaban de su vida mejorada. Claro que sí, logró decir finalmente, pero su voz sonaba hueca como un tambor vacío. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a cuidarte. El sábado por la noche recibí una visita que había estado esperando. Era Miguel, pero esta vez venía solo y con una expresión completamente diferente. Ya no era el hijo manipulador y agresivo de días anteriores. Ahora era un hombre desesperado que finalmente había comprendido la magnitud de su error. Mamá, me dijo, desde el umbral de la puerta. ¿Podemos hablar, por favor? Su voz era la de un niño asustado, no la del adulto que había torcido la muñeca de su propia madre. Lo dejé entrar, pero esta vez no le ofrecí café ni galletas. No le señalé el sofá ni hice ningún gesto de hospitalidad maternal. Simplemente me senté en mi silla favorita y esperé a que él hablara primero. Mamá, comenzó con voz quebrada. Sé que cometí errores terribles, sé que te lastimé, que te mentí, que traté de aprovecharme de ti. Cada palabra salía como si le estuviera arrancando pedazos del alma. Pero necesitas entender que estaba desesperado. Sofía y yo tenemos deudas enormes, estamos a punto de perder nuestro apartamento. Y pensé que tú pensaste que yo que Miguel, lo interrumpí con una voz que no reconocía como mía. Pensaste que era una vieja estúpida a la que podías manipular. Pensaste que, después de torcerme la muñeca, yo estaría tan asustada que firmaría cualquier cosa. O pensaste que, después de años de fingir amarme, solo cuando necesitabas dinero, yo no me daría cuenta de tus verdaderas intenciones.
Cada pregunta era una bofetada verbal y él se encogía con cada una de ellas. No, mamá, yo sí te amo, protestó débilmente, siempre te he amado. Es solo que las circunstancias. Las circunstancias, repetí con desprecio infinito. Miguel, durante los últimos 6 años, desde que murió tu padre, tú me has visitado exactamente 27 veces, y en 25 de esas visitas terminaste pidiendo dinero prestado. ¿Realmente quieres que crea que eso es amor? Los números eran devastadoramente precisos porque yo había llevado cuenta exacta de cada interacción. Pero yo siempre tuve intención de devolverte ese dinero, dijo con una desesperación creciente. Las cosas han estado difíciles, pero siempre pensé que cuando mejorara mi situación. Miguel, lo interrumpí nuevamente, me has pedido prestados $21,000 en 6 años. Nunca has devuelto ni un centavo. Nunca me has preguntado cómo estoy realmente, qué necesito, si estoy sola o asustada. Solo apareces cuando tu tarjeta de crédito está al límite. El silencio que siguió fue doloroso para ambos, pero por razones completamente diferentes. Él sufría porque finalmente entendía cómo había fallado como hijo. Yo sufría porque finalmente había verbalizado años de dolor y decepción acumulados. ¿Qué quieres que haga?, me preguntó finalmente con voz rota. ¿Cómo puedo arreglar esto? Era la pregunta que había estado esperando porque su respuesta determinaría si había alguna posibilidad microscópica de salvación para él. Quiero, le dije lentamente, que canceles la compra de esa casa inmediatamente. Su cara se descompuso como si le hubiera pedido que se cortara un brazo. Quiero que le digas la verdad a Sofía sobre lo que realmente estaban planeando hacer conmigo. Se puso aún más pálido, si eso era posible. Y quiero que busques ayuda profesional para sus problemas financieros en lugar de tratar de robarle a tu madre. Cada demanda era razonable y factible, pero para él sonaban como sentencias de muerte en mamá. No puedes pedirme eso, protestó con una desesperación que rayaba en la histeria. Ya firmamos contratos, ya hicimos planes, Sofía ya le dijo a toda su familia sobre la casa nueva. Si cancelamos ahora, perdemos todo el dinero del enganche. Perdemos la oportunidad y Sofía se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que acababa de revelar. No estaba preocupado por lastimarme a mí, estaba preocupado por decepcionar a Sofía y por su imagen pública. Ah, dije con una sonrisa que debía haber dado más miedo que cualquier grito. Ya veo, tu verdadera preocupación no es haberme traicionado a mí. Tu verdadera preocupación es que Sofía se dé cuenta de que no eres el hombre exitoso que ella creía haber esposado. Era el golpe final. La revelación de que, incluso en su momento de supuesta contrición, él seguía siendo fundamentalmente egoísta. Miguel se levantó bruscamente de su silla y por un momento terrible pensé que iba a volverse violento como lo había hecho la semana anterior. Pero en lugar de eso, se dirigió hacia la puerta con pasos vacilantes como los de un borracho. Esto no ha terminado, mamá, murmuró sin voltear a verme. Tú firmaste esos papeles, eres aval oficial de nuestro préstamo. Si nosotros no podemos pagar, el banco va a venir por ti y entonces vas a necesitar nuestra ayuda. Era una amenaza directa, la confirmación final de que no había arrepentimiento real, solo resentimiento por haber sido descubierto. Tienes razón, Miguel, le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Esto no ha terminado, pero no va a terminar como tú esperas. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, sintiendo una mezcla extraña de tristeza profunda y satisfacción feroz. La parte maternal de mí lloraba por el hijo que había perdido para siempre, pero la parte guerrera de mí se preparaba para la batalla final el lunes por la mañana. Exactamente a las 9 en punto, mi teléfono sonó con la puntualidad de un reloj suizo. Era Elena y su voz tenía esa calidad eléctrica que adquiere cuando está a punto de desatar una tormenta legal de proporciones épicas. Carmen, me dijo sin preámbulos, es hora de mostrarle a tu hijo lo que significa realmente enfrentarse a una mujer que conoce el poder de la justicia. Durante el fin de semana, mientras Miguel y Sofía celebraban prematuramente lo que creían que era su victoria definitiva, Elena y su equipo habían trabajado como hormigas construyendo un caso que sería recordado en los círculos legales durante años. Tenemos todo, me informó con satisfacción evidente, las grabaciones de audio de sus confesiones, las fotografías de Ricardo documentando sus reuniones con cómplices, copias de todos los documentos fraudulentos, testimonios de testigos e incluso registros médicos de tu muñeca lesionada que confirman la agresión física. Pero la pieza de resistencia de nuestro arsen legal era algo que ni siquiera Miguel podía haber imaginado en sus peores pesadillas. ¿Recuerdas que te dije que había algo más?, continuó Elena con una sonrisa audible en su voz. Resulta que la casa que están tratando de comprar tiene un historial legal complicado. El vendedor no tiene título limpio de la propiedad. Hay 2 demandas pendientes relacionadas con problemas estructurales
Y lo más hermoso de todo, el precio real de mercado no es 180,000 ni 220,000, es 120,000. La información cayó como una bomba nuclear en mi comprensión del plan completo. No solo Miguel y Sofía estaban tratando de estafarme a mí, también estaban siendo estafados por el vendedor y probablemente por su propio abogado. Era una cadena de engaños donde cada eslabón creía estar aprovechándose del siguiente, sin darse cuenta de que todos iban a terminar destruidos. Esto significa, calculé rápidamente que van a pagar $100,000 de más por una propiedad que legalmente no vale la pena poseer. Exactamente, confirmó Elena, y como tú eres el aval. Técnicamente serías responsable no solo por la cantidad fraudulenta del préstamo, sino también por todas las demandas legales asociadas con la propiedad. Es un desastre financiero que podría costar fácilmente $500,000 o más en el largo plazo. El martes por la mañana puse en marcha la fase final de mi venganza. Llamé a Miguel con la voz más dulce y maternal que pude fabricar. Hijo, he estado pensando mucho en todo lo que hablamos. Creo que tienes razón sobre algunas cosas. Podía escuchar su sorpresa y esperanza renovada a través del teléfono. En serio, mamá, has cambiado de opinión. Su voz era la de un niño que acaba de recibir el perdón después de una travesura terrible. Sí, mi amor, continué con mi actuación maestra final. He decidido que, en lugar de ser aval de tu préstamo, voy a comprarte la casa directamente en efectivo. El silencio del otro lado de la línea fue tan completo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Finalmente escuché su respiración agitada. ¿Qué dijiste, mamá? Lo que escuchaste, hijo, voy a pagar los 180,000 completos para que ustedes puedan tener su casa sin deudas bancarias. La euforia en su voz era casi cómica. Mamá, eres increíble, eres la mejor madre del mundo. No puedo creer que vayas a hacer esto por nosotros. Era patético como su amor súbitamente renovado aparecía en el momento exacto en que pensaba que iba a recibir una fortuna gratis. Pero hay una condición, agregué. Inmediatamente su tono cambió a uno cauteloso. ¿Qué tipo de condición? Quiero que nos reunamos todos mañana en el banco para hacer la transferencia oficial. Tú, Sofía, Fernando el gerente y yo. Una ceremonia familiar completa. El miércoles a las 11 de la mañana nos reunimos en la oficina de Fernando como si fuera una celebración familiar. Miguel y Sofía llegaron vestidos como si fueran a una boda. Ella con un vestido dorado brillante que gritaba dinero nuevo y él con un traje que probablemente había comprado esa misma mañana a crédito. Ambos tenían esa expresión de triunfo mal disimulado que tienen los estafadores cuando creen que finalmente han logrado su golpe maestro. Carmen, exclamó Sofía abrazándome con una efusividad que me dio náuseas. No puedo creer lo generosa que eres la mejor suegra del mundo. Miguel me besó en la frente con una ternura que había estado ausente durante años. Mamá, esto significa todo para nosotros. Significa que podemos empezar una nueva vida, formar una familia, ser felices de verdad. Cada palabra era mentira envuelta en manipulación emocional, pero los dejé actuar hasta el final. Fernando, que había sido perfectamente instruido sobre su papel en el drama final, nos recibió con la solemnidad apropiada para la ocasión. Señora Carmen, anunció ceremoniosamente, es realmente hermoso ver cómo una madre apoya a su familia de esta manera. No todos los días presenciamos un acto de generosidad tan extraordinario. Antes de proceder con la transferencia, dije con voz temblorosa de emoción fingida, quiero decir algunas palabras. Los tres se acomodaron en sus sillas como una audiencia, esperando un discurso inspiracional.